Esta gráfica que nosotros podemos observar tiene diferentes elementos técnicos. Ustedes pueden observar dos cifras importantes y dos curvas. Estas curvas lo que nos están mostrando son los casos estimados en color azul y las personas recuperadas. Estos casos estimados, si observamos lo que es esta curva, podemos tener y verificar dos puntos importantes que son sumamente significativos porque fueron los periodos donde más casos estimados nosotros en el país logramos observar. Como ustedes pueden ver, en el eje tenemos las semanas epidemiológicas y hoy domingo estamos iniciando la semana epidemiológica número 16. Les hemos comentado que los años desde el punto de vista epidemiológico se dividen en semanas epidemiológicas, donde el año 2020 tuvo 53 semanas epidemiológicas que ustedes pueden ver perfectamente graficadas en esta lámina, y este año 2021 tendrá 52 semanas epidemiológicas. Podemos observar también más de 1.829.480 personas recuperadas y 212.339 lamentables defunciones que fueron confirmadas. Recordándoles que las formas de confirmar en este sistema de vigilancia epidemiológica y en este sistema de información son por prueba PCR positiva, por prueba de antígeno positiva, por personas que son asociadas epidemiológicamente y por aquellas personas que son dictaminadas clínica epidemiológicamente. Y esto es muy importante porque la dictaminación específicamente para lo que tiene que ver con el tema de defunciones es todo un proceso, y aquí se ocupa mucho el tema de especialistas y profesionales que desde lo local en diferentes hospitales, en las más de 240 jurisdicciones sanitarias del país y a nivel estatal, se coordinan grupos que permiten hacer, después de la revisión de los expedientes y se obtiene una revisión de los resúmenes clínicos, se obtiene esta parte de la dictaminación. Dos cifras importantes más que podemos tener en esta lámina son los casos activos estimados. Para el día de hoy tenemos 28.470 casos activos estimados, lo que representa el 1% del total de la epidemia desde que ha iniciado. Esta cifra es una cifra movible, es una cifra la cual es dinámica y conforme vayamos avanzando es este dinamismo que tiene. Por eso es muy importante que nosotros sigamos esta parte de esta cifra. Y una cifra muy importante son los esquemas completos de vacunación contra la COVID-19. Y tenemos más de 3.844.491 con el corte, recuerden que es a las 21 horas del día de ayer. Esa es la cifra de esquemas completos de vacunación. Es muy importante que en esta gráfica ustedes observen que ya llevamos un buen número considerable de semanas epidemiológicas cuando hacemos la suma total, y para esta semana epidemiológica, en este caso que estamos iniciando hoy, la semana epidemiológica 16, ya llevamos más del 30% del año en semanas epidemiológicas. Pero lo que quiero destacar es que esta curva es una curva nacional, pero a su vez debemos saber que el comportamiento de la enfermedad tiene que ser también regionalizado y tiene que ser a través de las entidades federativas y a través de cada jurisdicción sanitaria. Y este ejercicio de revisión, de análisis, que sirve para la toma de decisiones a los tomadores desde lo local, desde los jefes jurisdiccionales, desde los epidemiólogos estatales, desde las autoridades estatales hasta llegar a esta parte nacional, es un análisis que se realiza y que se debe de realizar periódicamente en las diferentes figuras que tienen en las entidades federativas. Si me pasas la siguiente, por favor. Esta es la gráfica de hospitalización. Y en esta gráfica de hospitalización vemos que se tiene un 16% de ocupación nacional, no hemos tenido cambio. Y aquí identificamos tres líneas importantes. Una, el total de personas hospitalizadas que están en una línea café, las personas hospitalizadas en camas generales, y las personas en rojo, y las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Y aquí vemos, igual como lo hemos comentado, un descenso que al ver esta parte de los descensos nosotros tenemos que focalizar las acciones para poder identificar las señales tempranas que tenemos
para identificar en qué momento podemos tener un caso o en qué momento se estabiliza el tema y sobre todo las acciones inmediatas que tenemos que hacer. Posterior a un año que ya conocemos cómo se comporta la enfermedad en el país, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas que hemos insistido, y aquí es muy importante el fortalecer las medidas que hemos nosotros dictado y las medidas que nosotros hemos compartido y que queremos que la población las haga un hábito, porque en estos periodos de transición, ustedes lo han visto, es importante que estas medidas se conviertan en un estilo de vida también para las poblaciones y sobre todo en la comunicación de riesgo efectiva hacia la población y sobre todo en las poblaciones educativas y en los menores en nuestro país para que crezcan con todas estas medidas y les apoye mucho para su vida. La que sigue, por favor. En este mapa de la República Mexicana es muy destacable el siguiente dato. Tenemos 32 entidades federativas menores del 30% de ocupación en camas para hospitalización general. Esto significa que ninguno de los tres anteriores indicadores donde teníamos e identificábamos y focalizábamos, estamos hablando de camas generales, en toda esta red de hospitales que reportan a la red IRAC, no existe en este momento ninguna entidad que tenga más del 70, ni entre 50 a 69, ni entre 30 a 49. Todo el país está con menos del 30% en ocupación. Recordando los totales, camas totales generales que son de esta red de hospitales que reportan, son 30.388 camas totales, tenemos 25.854 camas disponibles y tenemos 4.534 camas ocupadas. Esto es muy importante porque en este momento todas las jurisdicciones, todos los hospitales que pertenecen a estas jurisdicciones, todos los servicios de salud estatales focalizan las acciones concentrados en este menor del 30% y deben de seguir, muy importante, de acuerdo a los registros que se tienen, cómo va el comportamiento de camas generales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora la disponibilidad de camas para hospitalización con ventilador, recordando lo que significa la utilización de un ventilador en este país, la asistencia mecánica, pacientes graves. Y tenemos que solo tenemos una entidad federativa entre el 30 y el 49% que está reportado para el día de hoy, con corte al 18 de abril, que es el estado de Chihuahua. Y tenemos 31 entidades con menos del 30%. Y aquí, bueno, destacamos todo el labor que se hace y que se hizo a lo largo de todo el comportamiento de esta pandemia, recordando que esto aún no acaba, que debemos de estar muy focalizados. Ha sido una epidemia muy larga y muy desgastante para el personal también de salud que está día a día en la parte de la batalla. Y tenemos un 18% de ocupación nacional. Esto significa en números totales, el país de estos hospitales que reportan a esta red IRAC, el total del universo son 10.239 camas totales. Existen 8.434 camas disponibles y actualmente hay 1.805 camas ocupadas distribuidas en las 32 entidades federativas.